Bueno, saludos, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a comenzar con esta charla que tengo preparada. Les repito, son bienvenidos si alguno también pudo avanzar con el texto, puede aportar cosas que le hayan quedado, cosas que haya pensado. Y a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden lo más bien interrumpir, preguntar, decir alguna idea que nazca de ustedes, porque al final en esa conversación se va enriqueciendo esto. Así que todos podemos aprender de todo. Yo creo que por la providencia de Dios, Dios me puso acá para poder dar estas charlas, pero yo creo que igualmente podemos aprender los unos de los otros. Así que adelante. Bien, Sagradas Escrituras 2, ¿cómo leer la Biblia? Ahí dice las, pero es la Biblia. Primero que nada, acá tenemos una cita de San Nicón de Optina, santos importantes rusos no de hace demasiado tiempo. Dice, para cumplir los mandamientos de Cristo debes conocerlos. Lee el Santo Evangelio, empápate de su espíritu y conviértelo en la norma de tu vida. Para cumplir los mandamientos de Cristo hay que conocerlos. Es súper importante esto porque si nosotros permanecemos en la ignorancia acerca de lo que dice la Sagrada Escritura, acerca de lo que hizo, lo que dijo Cristo, cuáles las cosas que nos transmitieron, nosotros no podemos de ninguna manera pensar que podemos vivir una vida cristiana. Si nosotros voluntariamente permanecemos en ignorancia, sobre nosotros, digo, Dios lo ve eso. Y yo sé de que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en conocimiento y que así podamos vivir esta vida cristiana, esta vida ortodoxa. Dice que para cumplir los mandamientos de Cristo debemos conocerlo. Pero también hay algo curioso que cuando leía esta cita, que también es verdad de que para poder conocer los mandamientos de Cristo hay que cumplirlos también. Hay cosas que nosotros no vamos a llegar a entender hasta que nosotros la obedezcamos. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que quizás se acercan desde fuera de la fe, desde la sospecha, desde el escepticismo, que intentan como escudriñar lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia. A veces cuando viene con una mentalidad mala, con una mala intención, la Biblia no les va a dejar nada, no les va a ser fructífera en su corazón, sino que solamente van a terminar alejándose más de la verdad. Pero si nosotros cumplimos los mandamientos de Cristo, si nosotros decidimos obedecerle, que es lo que vamos a hablar también a uno de los aspectos de la lectura de las Escrituras, así también nosotros vamos a conocer y se va a iluminar nuestro entendimiento. Bien, entonces leer el Santo Evangelio, empaparnos del Espíritu y convertirlo en la norma de la vida. Es importante que nos hagamos cada vez más familiares con la Sagrada Escritura, que la podamos leer una y otra vez, que si tenemos tiempo, por ejemplo, en nuestro trabajo, si nos lo permite el trabajo que nosotros hacemos, poder escuchar la Sagrada Escritura en vez de un podcast, en vez de otra cosa. Escuchar la Sagrada Escritura es de verdad muy enriquecedor y, y si de variadas formas, todas las formas que tengamos, podemos empaparnos de esto, vamos también de a poco a pensar más como Cristo y con la ayuda de Dios también a actuar también como Él. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. En la charla pasada también mencionamos este pasaje bíblico en que hablábamos de que el apóstol Pablo, acá que le está hablando a Timoteo, se está refiriendo en ese instante, se está refiriendo a la Septuaginta, porque todavía el canon del Nuevo Testamento no había sido compuesto todavía, pero nosotros que ahora leemos esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que entender a la Biblia entera, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda ella es inspirada por Dios y después el versículo sigue, dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, que sea como Cristo. Bien, acá hay algo que dijo San Tijón de Sadonsk. Él se refería a que la Biblia, nosotros tenemos que entender esto. Vamos a hacer un símil. Y de hecho también vamos a tener que
viajar un poquito en el tiempo porque ahora este ejemplo quizás no, porque él habla acerca de que la Biblia es como una carta que envía un emperador para nosotros mismos. En este tiempo obviamente no existen emperadores y las cartas se leen poco, pero pensemos, ¿qué pasaría si la persona más importante de nuestro país, por ejemplo, la persona más importante del país más importante del mundo, nos enviara directamente a nosotros un correo electrónico? Y que además sea un correo que viene con muchos consejos, que viene con sabiduría. Hablamos de una persona que sea virtuosa, que sea grande. Y nosotros este correo, este texto, nosotros lo leeríamos, pero con muchísima atención, lo leeríamos incluso con lágrimas en nuestros ojos. Si hablamos de que esta persona es una persona que de verdad es un héroe de la humanidad, de verdad que esto sería para nosotros tremendo. Pero muchas veces y lamentablemente nosotros no vemos así las escrituras. A veces al leerla nos parece difícil, nos parece a veces aburrido, pero yo creo que con estas charlas que nos podamos quitar ese velo de la mente, porque al final muchos de estos pensamientos que vienen a nosotros cuando estamos intentando acercarnos a la escritura, esto de que no, que es muy difícil, no, que estoy cansado, no, que me prefiero entretenerme, prefiero, no sé, mirar el celular. Todos estos pensamientos vienen justamente por tentaciones del enemigo que sabe que nosotros, si nos abocamos a las cosas espirituales, si oramos, si leemos la Sagrada Escritura, si vamos a liturgia, hacemos todo lo que tenemos, nosotros vamos a ser peligrosos para Él. Y nosotros vamos a crecer más y nos vamos a asemejar a Dios, que eso justamente lo que no quiere el enemigo para nosotros. Entonces, esta carta hay que leerla sabiendo que nosotros entramos en un diálogo directo con Jesucristo. No es un diálogo mediado, sino que estamos frente a Él, estamos hablando con Él cara a cara. Y cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, tenemos que también entender que esto es vida. Es, de hecho, bueno, cuando estaba orando recién, justo me golpeó esta parte del Padre Nuestro. Dice, el pan sustancial nuestro, dánoslo hoy. Y las Sagradas Escrituras son este pan del que nosotros nos podemos alimentar. También, obviamente, la Sagrada Eucaristía es plenamente también este pan que nosotros podemos recibir, pero el alimento también espiritual que viene a raíz de la lectura de las Sagradas Escrituras también es pan, también es vivificante. Hay una parte que uno de los apóstoles dice que nosotros anhelemos la leche espiritual no adulterada del Evangelio. Y eso justamente es la Sagrada Escritura, es que nosotros queramos esto, en especial esta es una charla que es principalmente para catecúmenos, aunque están todos obviamente invitados, pero quienes todavía no han podido acceder al sacramento ya de la comunión. En la liturgia de los catecúmenos, los principales, la parte como el clímax de la liturgia de los catecúmenos es la lectura primero de la epístola y luego del Evangelio, porque este es el alimento que recibe el catecúmeno. Entonces, al estar atentos en ese momento, los catecúmenos más que nunca tienen que oír con los ojos, ver con los ojos abiertos, oír con los oídos lo más abierto posible y con el corazón principalmente abierto a lo que Dios les quiere entregar, porque esto es alimento de verdad. Cualquier otra cosa que leamos, si leamos, por más que leamos la novela más bonita y virtuosa del mundo, por más que leamos quizás a algún teólogo muy excelente, muy erudito, siempre va a ser el fundamento el Evangelio, esta roca sobre la que nos construimos. La visión ortodoxa de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y expresada humanamente. Hay una palabrita en la Iglesia Ortodoxa, en la teología de la Iglesia Ortodoxa, que es muy importante, que es el tema de la sinergia. Seguramente lo van a escuchar bastante, seguramente ya lo han escuchado bastante, que es esta colaboración y esta suma de fuerzas entre la gracia de Dios y la voluntad del hombre, la voluntad divina, la voluntad del hombre. Naturalmente no hay una relación proporcional, es Dios es tan infinitamente grande y nosotros tan infinitamente pequeños, pero aún así Dios en su misericordia, porque Él quería tener una relación de amor con nosotros, Él permite que esto
que haya esta colaboración. Y Él requiere también de nuestro deseo para nosotros poder alcanzar la salvación. Y esto se refleja en varias partes en la Iglesia Ortodoxa, en la teología, pero también se refleja en especial en las Sagradas Escrituras. Porque nosotros acá nos encontramos con que la Biblia es inspirada por Dios. Eso nadie debe negarlo. Eso es una verdad absoluta. Es inspiración divina. Esta palabra viene directamente desde Dios, pero también se expresa humanamente. Y los escritores de las Sagradas Escrituras, ellos no fueron anulados en su libertad, ni fueron anulados en su personalidad a la hora de escribir los textos de las Sagradas Escrituras, sino que ellos fueron llenos con este espíritu divino para poder entregar de esa forma particular y única de cada uno estas palabras divinas. Así, por ejemplo, podemos ver el caso de los evangelios. Por esa razón es que hay cuatro evangelios, porque si no, ¿para qué cuatro? Hubiese habido un evangelio y listo, ¿no? Pero en realidad Dios quería mostrar esta multiplicidad y unidad que se da en la Iglesia Ortodoxa, porque eso es justamente la catolicidad. Entonces, por eso San Juan se muestra como esta águila que sobrevuela en la teología y abre los misterios y desarrolla teológicamente. Y también está Mateo, y cada uno que algunos hablaron directamente, como por ejemplo al pueblo hebreo, al pueblo del que había salido. Entonces hay un énfasis en el que es descendiente del Mesías y cosas de ese tipo. Perdón porque no me acuerdo si es Mateo o Marcos. Pero asimismo cada uno de ellos va con su propia personalidad, va entregando los misterios divinos y, y ahí se ve esta inspiración divina y esta expresión humana de la inspiración. Es un testimonio autorizado de la revelación divina. Cuando nosotros leamos las escrituras, tenemos que pensar que Dios eligió revelar esto de sí mismo y nos lo entregó. Entonces es palabra segura y si nosotros queremos conocer a Dios, ¿cómo no vamos a leer la carta que Dios nos escribió a nosotros acerca de Él mismo y acerca de cómo nosotros nos podemos relacionar con Él? Y esto también, en esto vamos a ser bien quizás reiterativos, pero no creo que esté de más. La Biblia se interpreta a través de la iglesia y en la iglesia. Ahí vamos a avanzar un poquito más después. Cuatro características de la lectura ortodoxa de las Sagradas Escrituras. Es obediente, recibimos la palabra con reverencia y con asombro. Ahí puse una pequeña imagen que muestra el momento en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Pero él lo iba a hacer porque él obedeció a las palabras de Dios. Y Dios recompensó también esa obediencia. Es eclesial. Comprendemos dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia. Es cristocéntrica, porque Cristo es el corazón de toda la escritura. Y es personal, porque la palabra de Dios me habla personalmente a mí y a ti. ¿Cómo vamos a leer la Biblia con obediencia? La Biblia es palabra divina y humana al mismo tiempo, como habíamos hablado. Es una unidad interna, es un solo libro, es una sola historia. Si nosotros, a ver, nos acercamos a la Biblia como sin entender esta realidad de que es uno solo, quizás podamos quedar como bastante confundidos porque, porque no tiene sentido, pero en realidad esta es una cosa milagrosa, porque pensar de que textos que están desde el principio de la humanidad, o si pensemos acerca de los textos que escribió Moisés. No me acuerdo cuántos siglos antes de Cristo, pero quizás milenios antes de Cristo, hasta que vemos textos que están ya en el siglo primero, siglo segundo. Y todos estos están unidos por una coherencia interna y por un mismo mensaje y un mismo espíritu. Entonces, todo esto tiene una unidad interna que vamos a ver que también se cohesiona de forma perfecta en Cristo, que es el último de los puntos que vamos a conversar. Dios coopera con la libertad humana, los autores no son dictáfonos, o sea que no está dictando palabra por palabra ni letra por letra. Este tema me parece igual importante. El tema de la investigación crítica, que la investigación crítica es
meterse en todos los pormenores científicos, por decirlo así, de autoría, de fechas, de coincidencia con temas arqueológicos, por ejemplo, de este tipo. Estas cosas son súper buenas, pero muchas veces han sido mal utilizadas y a veces cuando una persona se aboca demasiado al tema crítico, a veces ha pasado personas que terminan perdiendo la fe porque no, no tienen en cuenta la autoridad que tiene la tradición por sobre estas investigaciones críticas. Entonces, por eso yo creo que la investigación crítica es buena, es interesante, es bueno entenderlo, pero siempre sabiendo de que tenemos la autoridad de la Iglesia que sostiene la Sagrada Escritura y que nos asegura de que lo que nosotros estamos leyendo es verídico, es legítimo. Y a veces, bueno, algunas trampas que por ahí tiene la investigación crítica es que uno se puede ir por el pormenor de que esta letra, esto que está en este manuscrito y en esto no, y nos olvidamos de que en realidad las Sagradas Escrituras están escritas para la transformación y para la salvación de los seres humanos. Si nosotros la vemos a la Biblia como si fuese como un objeto que vamos a diseccionar, como un animal que vamos a diseccionar, que vamos a quitar esto acá, esa no es una forma como respetuosa de acercarse a ella. Puede ser que tenga su lugar y todo esto, pero la forma principal que nosotros nos acercamos a ella es como cuando nosotros salimos afuera y nos bañamos con la luz del sol. Eso es lo que tenemos que hacer con esto, entrar a las escrituras para que ellas nos iluminen, que purifiquen nuestros pensamientos, que iluminen nuestro entendimiento y que nos lleve finalmente a la teosis, que es el objetivo último de este caminar cristiano, el ser como Cristo, asemejarnos a Él por medio de sus energías. Bien, actitudes de obediencia. Y acá como ejemplo máximo de obediencia tenemos a la Santísima Virgen María. Si nosotros repasamos las partes, a ver, es curioso porque acerca de la Virgen María están escritas muy contadas cosas en la Sagrada Escritura. Es poquito lo que está escrito acerca de ella. Pero que sea poquito lo que está escrito no quiere decir que ese poquito que está ahí sea muy importante y muy revelador. Eh, la Virgen María en su humildad, pienso que ella también no quiso que se divulgara tanto acerca de ella durante su vida, sino que después esto empezó como a manifestarse naturalmente en la iglesia, porque claramente ella era y siempre fue digna de veneración. Pero cuando vemos la actitud de la Virgen María, ella, al encontrarse con el ángel, cuando el ángel se encontró con ella, mejor dicho, y descendió, eh, él le dijo, eh, Salve María llena de gracia, o regocíjate Virgen María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y ella dijo, ¿qué clase de salutación es esta, no? Y tenemos que entender que estas palabras que le está diciendo el ángel son palabras, es un ángel de Dios, así que está hablando palabras que vienen de parte de él. Y este admirarse, ¿qué clase de palabras son estas? ¿Qué clase de salutación? Asimismo, cuando le dijo que iba a concebir un niño, ella también se asombró, porque ella sabía que ella había hecho un voto de virginidad. Ella sabía que ella estaba consagrada para ser virgen toda su vida, entonces se asombró y dice, porque dijo, yo no voy a desobedecer, ¿cómo va a ocurrir esto si yo tengo este voto? Es imposible, no calzaban estas realidades, ¿no? Pero ella creyó que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que iba a concebir a este niño que iba a ser el Salvador del mundo. Siempre es emocionante pensar acerca de esta relación que tiene la Virgen María con el Señor Jesucristo. Es la mamá, ¿no? Todos acá tenemos o tuvimos a nuestra madre y sabemos que esto es tremendo. Él tuvo una madre y la tiene aún y la honra también. Asimismo, nosotros tenemos que honrarla como a nuestra madre. Escuchar más que hablar. La obediencia implica oír. De hecho, etimológicamente, obediencia viene de oír. Que si alguien lo busca por ahí, porque no alcancé a buscarlo, pero etimológicamente viene de oír. Si uno obedece es porque está oyendo bien y además
haciendo de acuerdo a lo que ha oído. Y acá tenemos el icono que está acá se llama el icono de la Madre de Dios orante. Esta es la forma, no me veo mucho, pero esta era la forma clásica, una de las formas más antiguas de representar a una forma en oración, una persona en oración, que es una actitud de receptividad, es una actitud de escucha también y también de recibir, por un lado, de recibir lo que se está entregando y también entregarlo todo. Entonces, esta Oran se llama esta actitud. Esta también tiene que ser nuestra actitud interior también, delante de Dios. Bueno, a veces también puede ser exterior. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra. Entonces, cuando el ángel le dio todas estas bendiciones, le reveló cuál sería su destino, ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y ella también se identificó a sí misma, he aquí la sierva del Señor, que si la vemos en el original, siervo es una palabra fuerte porque significa esclavo también. Pero esta esclavitud por amor, somos esclavos por amor de Cristo y ella también lo fue. Y también Dios como amo no es un amo cruel, sino que en vez de llamarnos siervos nos llama hijos y a ella la llama madre. Entonces es una forma de decirlo y en realidad demuestra de forma clara cuál fue esta entrega de la Virgen María, entrega que también nosotros debemos imitar. La última parte que aparece escrita de lo que la Virgen María dijo, aparece después en otras ocasiones, por ejemplo, cuando está la Virgen María delante de la cruz junto a San Juan, pero no se escucha su voz otra vez, no se escucha su voz. Pero lo último que se dice es, hagas hacer lo que Él os diga. Y esto está en el contexto de las bodas de Caná, cuando eh, se les había acabado el vino en estas bodas a las que habían invitado a Jesucristo, a sus apóstoles, a la Virgen María. Y ella, al ver esta necesidad y esta tristeza que estaba provocando, porque naturalmente en una boda no quieres como que se termine la fiesta y ya está, y iban a quedar mal. Entonces ella habló con el Señor, digo, habló con aquellos que servían con el maestro Sala y habló también con el Señor Jesús y le dijo acerca de la necesidad que ellos tenían. Él le dijo, hay una palabra que dice acá que hay algunos que malinterpretan, que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Acá no tenemos que interpretar nunca, jamás, en la vida que está el Señor Jesús faltándole el respeto a su Santísima Madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es una referencia a la mujer del Génesis, a Eva, que eso era justamente lo que significaba su nombre. Porque la mujer que está ahí junto con él es la Eva de la nueva alianza, así como él es el Adán de la nueva alianza. Y esto de que aún no ha llegado mi tiempo era porque aún no comenzaba el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, a causa de la intercesión que tuvo la Virgen María, adelantó este tiempo y se manifestó su gloria en este milagro. Comprender la Biblia en la iglesia. Ahora vamos acerca de este tema de que las Sagradas Escrituras son eclesiásticas. En la primera imagen puse también como una copa representando el cáliz, que también representa esto de la comunión entre nosotros y también con nuestro Señor. ¿Cómo comprendemos la Biblia en la iglesia? Bueno, como hablamos en la charla pasada, la iglesia define el canon, qué libros son escrituras. La iglesia interpreta cómo deben entenderse, que también lo conversamos en la clase pasada, la charla pasada. Y acá está un ejemplo bien bonito que a mí me encanta, que es el caso de Felipe y el etíope. Lamentablemente, varias tendencias actuales cristianas piensan que a las escrituras uno se puede acercar a ellas e interpretarlas, y sacar tus conclusiones y vivir de acuerdo a ello. No es esta la forma en que ni siquiera las Biblias enseñan que nosotros tenemos que entender la Sagrada Escritura. Y acá tenemos un ejemplo clarísimo, clarísimo. Estaba este hombre etíope que estaba yendo en peregrinación a Jerusalén. Imagínense, desde Etiopía a Jerusalén, un viaje largo. Él era uno de estos que se les llamaban prosélitos, que eran personas que eran piadosas, que creían en el Dios de los judíos, pero que no habían dado ese paso para hacerse judíos, sino que vivían según las costumbres todavía
de otros lugares, pero conservaban el monoteísmo, creían en Cristo y ciertas otras reglas que tenían los prosélitos. Pero esta era una persona que era piadosa, que amaba a Dios y que justamente venía leyendo un pasaje acerca de, si no me equivoco, es el libro de Isaías. Entonces el Espíritu del Señor llevó a Felipe y lo puso cerca de este lugar, del carro en el que iba caminando. Y estaba leyendo, este hombre estaba leyendo en voz alta. Y le dice, ¿qué estás leyendo? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esa es una palabra súper importante para nosotros. Nosotros no podemos decir, nosotros, yo lo entiendo todo y no, sino que tenemos que depender de la interpretación de que le ha dado la Sagrada Escritura a la Biblia y también depender de este oír a Dios, de esta apertura del Espíritu Santo que nunca te va a hablar cosas que están por fuera de lo que la Iglesia ya ha enseñado. Así que ahí a partir de ese momento Felipe le pudo abrir las escrituras y predicándole a partir de Isaías, le mostró cómo era la misión de Jesucristo, la salvación, y Felipe finalmente en el mismo momento decide ser bautizado. La lectura es personal, pero no individualista. Esto también lo dije en la charla pasada, pero lo vamos a repetir, que son dos palabras que pueden parecer parecidas, pero no lo son. No es lo mismo persona que individuo. Un individuo es alguien que está separado, que es un todo en sí mismo, que está dividido de las demás, que no está unido de forma plena. En cambio, la persona es alguien en relación. Así mismo como decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, y están y son uno en esencia. Asimismo, como seres humanos, nosotros somos personas. También Dios nos hizo personas porque nos hizo a imagen y semejanza suya. Y al hacernos personas, nos hizo para que nosotros conserváramos estos rasgos personales y también para que nosotros nos acerquemos a Él como personas. Pero en esta comunidad, en esta iglesia, de la que el mismo Señor Jesucristo oró y dijo que ellos sean uno como nosotros somos uno, que así ora el Padre. Entonces, así como personas que somos, no separados del otro, debemos leer la Sagrada Escritura y éstas nos van a iluminar, de forma personal y de forma colectiva. Y bueno, y es muy importante también hablar acerca de esto de qué significa el tema de el consensum patrum, que es un latinismo que se usa para hablar acerca del consenso patrístico. Se suele decir que la tradición de la Iglesia es este consensum patrum, este consenso patrístico. Esto significa de que en todo lo que los santos y los padres de la iglesia estuvieron de acuerdo, de forma mayoritaria, en esto es lo que nosotros creemos. Porque esto viene al caso de que, aunque nosotros tenemos a santos a los que veneramos mucho, que queremos mucho, hay veces que los santos pudieron haber cometido ciertos errores de interpretación, ciertos errores de entendimiento acerca de las cosas, a veces se le pudo haber pasado cierta filosofía que antes sostenía y que ahora por la costumbre pudo habérsele escurrido por su teología. Por eso nosotros creemos en el consenso patrístico. Bueno, claro ejemplo de eso son, por ejemplo, San Agustín, a quien nosotros veneramos y queremos muchísimo. Es una persona, si uno lee las confesiones de San Agustín, uno encuentra a alguien que es verdaderamente un cristiano, una persona transformada por la gracia divina. Pero hay ciertas cosas en las que no estaba con el consenso patrístico y en esas cosas claramente no lo seguimos. Bien, la lectura especial en la práctica. Hay dos caminos, mejor dicho, dos aspectos, el aspecto litúrgico y el aspecto patrístico. Acá este icono a mí me encanta. En este icono está San Juan Crisóstomo, está escribiendo sus homilías seguramente. Y a ver, ¿alguien sabe quién es la persona que está hablando al oído? ¿Alguno de los apóstoles? Sí, San sí, sí. Pablo. ¿San Pablo? Sí, exactamente. Él es el apóstol San Pablo. Porque, bueno, y acá atrás aparece la persona también que lo vio, que no me acuerdo quién era, no recuerdo bien cómo es la anécdota, pero esta persona en un momento vio donde San Juan Crisóstomo estaba escribiendo y vio esta visión, que estaba San Pablo hablándole al oído porque le estaba dando la correcta interpretación de las cartas Paulinas. Que bueno, como dijo también el apóstol Pedro,
los herejes suelen torcer las escrituras y justamente las cartas de Pablo eran bastante difíciles. Eso lo dice el mismo apóstol Pedro, que entre las cosas que Pablo escribió habían cosas difíciles de entender. Pero bueno, acá está Pablo ayudando con esto a San Juan Crisóstomo, así que si nosotros leemos San Juan Crisóstomo, entre otros muchos otros padres, pero en él tenemos a un intérprete seguro y un santo que nos puede ayudar también a entender bien las escrituras. Así que ese es como por el lado del aspecto patrístico de la lectura eclesiástica, de la lectura de la Biblia. Y por el otro lado está, que en realidad son lo mismo, esto solamente para entenderlo. Por el otro lado está el lado litúrgico, en el que nosotros vemos que las escrituras son leídas en ciclos litúrgicos. Siempre que les propongo este ejercicio, para el domingo que viene o quizás cuando puedan, fíjense quiénes son los santos del día, qué es lo que conmemoramos y cuáles son las lecturas bíblicas que se van a hacer. Esto se puede investigar ahora fácilmente en internet. Y van a ver que hay cosas que le van a hacer mucho sentido. Y decir, sí que, por ejemplo, en el Día de Todos los Santos se leen acerca de los héroes de la fe. Por ejemplo, en Hebreos 11 o 12 que habla, dice, y por la fe, Abraham, y por la fe, y todo esto. Entonces se le va a esclarecer mucho mejor también cuál es nuestra doctrina si entienden por qué cada texto ha sido puesto en la fecha en la que fue puesto. Nunca es al azar, siempre es por un sentido. Entonces, así se entiende también litúrgicamente la Sagrada Escritura. Así también podemos ir conociendo los santos, podemos conocer muchas cosas si hacemos estas relaciones que están ahí. El Antiguo Testamento se lee con la luz del Nuevo Testamento y claro, y el Nuevo Testamento también es iluminado por el Antiguo Testamento. Eh, Así que no seamos como la vez pasada hablamos acerca de Marción, que fue el primero que escribió un canon de la Sagrada Escritura y que la mutiló, que le quitó todo el Antiguo Testamento, le quitó un montón le dejó solamente el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, le quitó un montón de cartas, algunas Paulinas nomás dejó. No seamos así, porque el Antiguo Testamento está lleno de una riqueza grande. Obviamente están las cosas escritas en figura para lo que después vendría a ser la imagen, que es en Cristo. Pero estas figuras también nos ayudan a entender la imagen. Así que todo esto es valioso, pero hay que leerlo también, como decimos, de forma eclesial. Bien, Cristo, el corazón de la Biblia. Toda la escritura converge en Cristo. Eh, este aspecto cristocéntrico de la Sagrada Escritura es también el orden de nuestra misma iglesia. Sabemos de que el sumo sacerdote es justamente Jesucristo. Y también, por ejemplo, si nosotros vemos la arquitectura de nuestra iglesia y miramos hacia el cielo, vamos a ver un inmenso pantocrátor, porque Él es, por más que nosotros estamos rodeados de santos, de ángeles, de la Santísima Madre de Dios y todas cosas tan bellas, pero el lugar central y prominente lo tiene nuestro Señor Jesucristo, que es el que está sentado por sobre todos, el pantocrátor. Es el creador de todo y el Señor, el Kyrios. Entonces, todas las escrituras convergen en Cristo. El Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el Pentecostés en adelante, también el Espíritu Santo, lo mismo que prometió el Señor, era que el Espíritu Santo les recordaría y nos recordaría las palabras que Él dijo y que nos guiaría hacia toda verdad. Y la verdad es Jesucristo. No es una idea, no es una filosofía, la verdad es Él. Es el hilo conductor de Génesis hasta Apocalipsis. En el Apocalipsis, por ejemplo, nosotros ya vamos a ver al Señor Jesucristo entronizado, pero también en el Génesis lo vemos a Él profetizado. En el capítulo 2 creo, ya aparece la primera profecía mesiánica, que habla acerca de cómo la semilla de la mujer iba a vencer a la serpiente. Y ahí en esa semilla de la mujer vemos también a nuestro Señor Jesucristo, que es esta semilla que finalmente crece para ser un árbol en el que todos nosotros nos podemos cobijar.
El método tipológico, esto a mí me parece súper interesante. También esto les va a ayudar como claves interpretativas para poder entender las escrituras. Cuando ustedes se acercan a un texto bíblico, en especial del Antiguo Testamento, ustedes tienen que hacerse estas preguntas. ¿Dónde está Cristo acá? ¿Dónde está la iglesia acá? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo habrán entendido esto? Vieron que en los evangelios varias veces dice, y sucedió esto para que se cumplieran las escrituras escritas en tal parte. Entonces, la tipología es esta forma en que hay tipos proféticos, perdón la reiteración, hay tipos proféticos que apuntan al Señor. A ver, voy a poner ejemplos porque si no queda muy abstracto. En el arca de Noé, Noé, que es el constructor de esta arca que iba a salvar a todos los que quisieran entrar, porque iba a venir un diluvio, ¿conocen la historia? Este Noé es un tipo profético de nuestro Señor Jesucristo, porque Él construye esta arca de salvación que es la iglesia para que nosotros podamos entrar y por medio del agua, es decir, el bautismo, nosotros seamos salvados por esta inundación, es el bautismo en el que nosotros pasamos. Y, y el arca también está hecha de madera, y esta madera nos apunta también en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos tipológicamente la Biblia, se nos abre de par en par la Sagrada Escritura. Y Dios puede ir mostrando y mostrando, porque las Sagradas Escrituras tienen esta característica que es como que tiene como capas, capas de entendimiento. Y a medida que nosotros nos purifiquemos más de nuestros pecados, de nuestras pasiones, más estas escrituras se van a ir abriendo más profundo, porque nuestro corazón va a estar más purificado. Eh, bueno, hay hartos ejemplos de tipología. Eh, José también, José que fue vendido como esclavo, sus hermanos lo quisieron matar, a Jesucristo mismo lo mataron y los que eran los hermanos de su raza lo mataron, pero Jesucristo resucitó. Y asimismo José también se levantó de ese pozo, tuvo un montón de peripecias, pero él terminó como segundo después del rey. Asimismo como Señor Jesucristo se centró a la diestra del Padre. O sea, la tipología que aparece en la Sagrada Escritura es algo impresionante que los invito a que se apasionen por esto, que se apasionen por la Biblia, porque, bueno, San Juan Crisóstomo es una de las cosas que dijo que la mayoría, si no todos los problemas que nosotros vivimos, estos problemas insolubles que suceden a veces, o a veces malos entendidos que pueden ocurrir incluso en la en la iglesia, en nuestras parroquias, todo esto se debe a la ignorancia que tenemos de la Sagrada Escritura. Porque si nosotros tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura, muchas cosas se van a solucionar. Porque vamos a aprender la virtud, porque vamos a aprender, por ejemplo, el apóstol Santiago dice de que todas las guerras vienen a causa de lo que está en nuestro corazón, por las pasiones que combaten en nuestro interior. Entonces, si nosotros entendiéramos esto, ni siquiera habrían guerras en este momento. Pero bueno, Dios nos ayuda a poder crecer en el entendimiento de la Sagrada Escritura, para conocerlo a Él. Un cristiano es quien donde mira encuentra a Cristo, dice un padre. Bien, y la Biblia como algo personal. San Marcos de la Z, él es un escritor de los que están en la Filocalia. Tiene unos textos bellísimos y entre eso dice uno que aplica todo a ti mismo. Yo había hecho otra edición en que había puesto el texto completo, pero no lo encontré. Pero acá les voy a leer otro texto que habla también, San Marcos de la Z lo dijo, y se los voy a leer porque me pareció muy instructivo, muy útil. Dice, toda palabra de Cristo manifiesta la misericordia, la justicia y la sabiduría de Dios, e instituye la potencia mediante el oído en aquellos que escuchan de buen grado, con agrado. Por tanto, los que siendo injustos y sin misericordia escucharon con fastidio, no pudieron comprender la sabiduría de Dios, crucificando al que la enseñaba. Nosotros nos escrutamos a nosotros mismos para ver si lo escuchamos de buena gana. Eso tenemos que hacer. Preguntarnos cuando estamos escuchando la Biblia. ¿Lo estamos escuchando de buena gana? Porque si es de buena gana, va a ser de bendición para nosotros, y si no, al contrario. Él ha dicho, el que me ama observará mis mandamientos y será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré. ¿Ves cómo Él ha escondido la manifestación de sí mismo en sus mandamientos?
De todos los mandamientos, el más comprensivo es el amor hacia Dios, el que más abarca cosas, el amor hacia Dios y al prójimo, y consiste en la abstención de las cosas materiales y en la observación de la psiquía de los pensamientos, que la psiquía es esta paz de los pensamientos, que viene también en esta paz de los pensamientos viene también de llenar nuestro pensamiento de nuestro corazón de logos divinos, de palabras de Dios. Como algo personal, debemos leer las escrituras. Cada historia bíblica refleja mi historia. Si vemos la historia de Adán, podemos ver también cómo nosotros fuimos expulsados de cierta forma del paraíso. Y, y en este anhelo también es que nosotros tenemos que vivir este peregrinaje a esta verdadera tierra prometida, que es este cielo en el que nos encontraremos con Él. Y también hay que verla, bueno, esto es una cosa obvia, pero hay veces que nosotros lo hacemos, que en vez de pensar que esto viene para mí, decimos, oh, esto me gustaría que lo escuche tal persona, que a esta persona le vendría súper bien escuchar esto. A veces, si se hace con buena intención, está bien, si no, no, pero principalmente esto tiene que venir para nosotros. Y si lo vamos a compartir con otra persona, tiene que ser con toda la caridad y el amor del mundo. Porque ese, como decía recién, el amor es el mandamiento más abarcativo de todos. Bueno, algunos pasos para leer la Biblia: reconocer que las historias sagradas son hechos reales, que no es mitología, no es mera mitología, aunque pueda usar a veces un lenguaje mitológico y simbólico, no es mera mitología, no es invento, sino que al mismo tiempo es real y al mismo tiempo es simbólico. Valorar la particularidad, que Dios actúa en lugares y en personas concretas, y asimismo puede actuar en nosotros. Nosotros nos podemos ver reflejados en estas personas. Hay tantos ejemplos que no podría terminar de enumerarlos, pero por ejemplo, vernos reflejado en este Jonás que rehusaba cumplir con su ministerio, lo que se le había dado, y que terminó atrapado por una ballena, como a veces nosotros también terminamos en problemas por no querer obedecer a Dios. Pero una vez que nosotros nos humillamos y hacemos la voluntad de Dios, Él nos usa. Esto hay que aplicarlo a uno mismo, como dice, estos eventos me incluyen. Eh, y también saber que estos eventos que están registrados acá son de nuestros antepasados, son de nuestra familia. Cuando nosotros pasamos a ser iglesia, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, y aquellos que están registrados en estos libros son nuestros padres, son nuestras madres, son nuestros hermanos mayores también. Así que verlo como apropiarnos de la Biblia. La Biblia es nuestra, tenemos que hacerla nuestra en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra vida. Bien, y leer con el corazón, no ser observadores fríos, sino leerlo con amor a Cristo. Comprenderla con fe, con esperanza, con amor. El corazón habla al corazón y el amor abre el sentido de las Sagradas Escrituras. Y leer con reverencia, con comunión y con conversión interior. Esto ya con esto ya estamos terminando esta charla. En realidad, ojalá que no termine acá, sino que podamos conversar un poquito más respecto a lo que hemos hablado. Así que adelante, muchachos. Cuando Sí, Juan el Bautista, el bautismo, los bautismos que hizo San Juan el Bautista fueron antes de Pentecostés, ¿cierto? claro, sí fueron antes. Entonces, los judíos que se bautizaron por San Juan Bautista, ¿en qué se volvieron? ¿Seguían siendo judíos o, Entre ellos, entre ellos, los que fueron bautizados por Juan el Bautista, entre ellos muchos se hicieron cristianos. De hecho, algunos de los apóstoles fueron discípulos del apóstol, perdón, de San Juan Bautista, el precursor. Otros puede ser que no. No tenemos como a ciencia cierta saber quién estuvo, quién no, quién se quedó, quién se fue. Pero hubieron muchos que justamente, a ver, es que San Juan el Bautista, él también en su predicación, él decía, yo bautizo con agua, pero viene uno que es más grande que yo. A él tienen que seguir. Entonces, el que siguió a Cristo en realidad siguió lo que estaba predicando San Juan el Bautista. Así que yo me atrevo a pensar de que la gran mayoría siguió a Cristo, de aquellos que seguían a San Juan Bautista. Que bueno, la Biblia fue compilada ya como en el siglo cuarto, tercero, si mal no recuerdo. Sí. Eh,
Pero si esa no se hubiese hecho esa compilación, la Biblia que conocemos hoy en día, si el día de hoy estos obispos se sentaran a hacer esta selección de libros, ¿crees que quedaría un resultado similar a lo que tenemos? Mm, pienso que sí. No sé, igual es como teología ficción. Eh, yo creo que, yo creo que puede ser que sí, pero en realidad Dios ordenó todas las cosas como debían ser, así. En su divina providencia, él determinó que en ese tiempo tenía que suceder eso. Mira, yo creo que igual, de todas maneras, si Marción no hubiese hecho ese canon herético, quizás no se hubiese hecho un canon, pero son ideas nomás. Pero gracias a Dios, la verdad que gracias a Dios tenemos la Sagrada Escritura y este canon yo creo que es un tremendo esfuerzo que hicieron nuestros padres para poder entregárnoslo así como está, así que Sobre lo mismo que mencionaste de Marción, porque hay mm, muchos sacerdotes de aquellos tiempos que comenzaron herejías, ¿cierto? sí, Entonces, herejías basadas, o podríamos decir, en interpretaciones bíblicas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eso fue posible? ¿Por qué es posible que haya pasado eso? claro. Es interesante eso que dices. De hecho, me hiciste recordar algo que iba a mencionar, de que las herejías, a diferencia de lo que muchas personas piensan, las herejías son bíblicas. Para poder hacer una herejía, tienes que sacar versículos de la Sagrada Escritura, interpretarlo a tu modo, la, 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 y ahí ya tienes tu herejía. La herejía en general suele ser una interpretación de la Sagrada Escritura por fuera del entendimiento eclesiástico, por fuera de la tradición. Entonces, por ejemplo, uno de los heresiarcas, quizá el más arquetípico, uno de los primeros más importantes, el Arrio. Arrio era una persona que tenía fama de asceta, que era una persona que quizás era muy bien intencionada, no lo sabemos, pero él empezó a predicar que Cristo era creado y empezó a sacar versículos. Cuando se hizo este concilio, las actas del concilio dicen de que defendió su posición con versículos de la Sagrada Escritura. Y, y por el otro lado, la ortodoxia también usó la Sagrada Escritura para defender la posición que nosotros tenemos. Pero al final la conclusión del concilio fue, nosotros nos vamos a quedar con lo que nuestros padres nos enseñaron. Estas cosas que está diciendo Barrios son cosas nuevas, son innovaciones y no tenemos nada que ver con ellas. Sobre lo que mencionaste de que el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, ¿cierto? A Cristo. Sí, Eso se entiende en cómo nosotros comprendemos la vida de Cristo, o también podrá remitir a que el Nuevo Testamento también fue escrito. No digo que no haya existido antes, ¿cierto? Porque existía la tradición oral en los tiempos de Cristo, pero cuando los escritores, los evangelistas, escribieron el Nuevo Testamento, ellos ya tenían conocimiento del Antiguo Testamento. claro, sí. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos ver eso como algo inspirado y no un sesgo de la educación que tenían ellos en ese momento? A ver, no sé si entiendo muy bien la pregunta, hermano. ¿La puedes formular como de otra manera? Ya, mira, el Antiguo Testamento remite a Cristo, ¿cierto? Lo referencia. Sí. Em, los evangelistas tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto esta escritura realmente referencia a Cristo, o más bien es un cumplimiento que hacen humanamente con el texto antiguo? Yo Pero pienso que esa, sí, disculpa la interrupción. claro, En todo caso, eso estaría chocando un poco con la importancia de la propia revelación, ¿no? Porque independientemente de cuánto las escrituras anteriores apuntaran a Cristo, el hecho central, importante de la historia es que la encarnación ocurrió, ¿no? Entonces, cualquier sesgo que al parecer
habían un montones, ¿no? Cualquier sesgo que hubiera antes, este, con Cristo se deberían resolver, siempre y cuando eh, uno tome a Cristo, pues, como la verdad, ¿no? Y uno crea. Claro. Igual hay que pensar que fue providencial que Jesucristo haya nacido en el contexto en el que nació, que haya nacido en este pueblo que tenía esta revelación del Dios verdadero. Y todas estas cosas pasaron porque tenían que pasar. Y, y bueno, en realidad esta idea como de este sesgo cristiano, los cristianos están asumiendo mucho y viene este sesgo. Por ejemplo, en relación a la cultura pagana, ellos empezaron a ver a Cristo en todas partes. En los mitos antiguos decían, el buen pastor nos recuerda también al Señor Jesús y bueno, y vamos a evidenciar también de que Cristo también habían semillas de verdad en estos lugares. Así que... Ah, ¿te queda una pregunta más, Jeremías? Sí, es muy breve. ¿Por qué se seleccionan ciertas lecturas para cada día y que no es secuencial, es decir, que no se lee de corrido el Evangelio de Lucas entero, sino que un día se lee Lucas, un fragmento, y otro día se lee Mateo, etcétera? Y a veces tiene relación con la festividad que se está celebrando en ese mismo día. Eh, es como un orden como temático, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con el evento de ese día, con ese Kairos. Quizás se puede profundizar más. No sé si acá está el padre Nicolás, ¿estará? Está el padre Esteban. Bueno, si el padre quisiera contestarle mejor esa pregunta, quizás la maneja mejor que yo. Eh, Bendiga Padre Esteban, de todas maneras, ¿cómo está? Catherine, ¿tenías una preguntita? Hola, sí, tenía una preguntita. Era con respecto de la primera pregunta de Jeremías, justamente se me ocurrió una cosa, pero esto es obviamente desde mi ignorancia. Puede ser que la respuesta sea bastante obvia, así que igual lo voy a preguntar porque más tonto el que no pregunta, dicen. Ya, No pero hay preguntas, para nada. No, adelante, si, la idea es aprender, si nadie acá sabe nada absolutamente. Adelante. mi duda era con respecto igual a lo que conversamos en la sesión anterior y Jeremías había preguntado esto de la recontextualización de la Biblia. Pero lo que yo estaba pensando es que ¿es la Biblia suficiente para solventar lo que ahora nos exige vivir la sociedad de hoy en día con todo esto de la aceleración y todo eso? Bien, qué buena pregunta. Me gusta mucho ese tipo de preguntas porque las Sagradas Escrituras tienen esta característica de que, si bien vinieron a un tiempo concreto, a un tiempo específico, por esta unión de lo divino y de lo humano, también tiene esta característica de ser atemporal. Por un lado es cronológica y por el otro lado corresponde al Kairos. Entonces, siempre, siempre las Sagradas Escrituras van a ser actuales, siempre. Entonces, sí, la historia tiene en muchos sentidos un aspecto como cíclico. Entonces, hay cosas que a nosotros quizás nos pueden parecer la gran maravilla, no sé, cosas como la inteligencia artificial, transhumanismo y cosas de ese tipo, pero si nosotros vamos al Génesis, a la Torre de Babel, nos vamos a encontrar que estamos repitiendo los mismos patrones. Entonces, las Sagradas Escrituras siempre van a ser, son siempre nuevas, siempre se van a renovar nuestro entendimiento. De hecho, ellas son las que nos van a hacer nuevos a nosotros, si nosotros nos dejamos alimentar por ellas. Las escrituras entonces serían una fuente inagotable. Sí. Aparte que, bueno, ¿quién puede decir que conoce completa las escrituras de cabo a rabo? O sea, sería una cuestión de que nosotros justamente vamos a pasar toda nuestra vida profundizando e indagando, sumergiéndonos, ¿no? En las escrituras, aún con el apoyo de la iglesia, ¿no? Por lo que yo entiendo, la iglesia misma, la liturgia y la vida que podemos tener en familia de la iglesia, es también vivir la propia escritura, que viene también conectando con lo que habías comentado en la clase pasada, ¿no? Sobre la ortodoxia y también la ortopraxis, ¿no? Están unidas. Así que ese es un aspecto
súper brutal, ¿no? Y también, qué buena pregunta y qué buena. No, yo quería también comentar sobre por lo menos algo que estoy haciendo yo y ponerlo aquí y también que si estoy haciendo algo mal, entonces que me puedan corregir, ¿no? Entonces, bueno, ya yo leí los cuatro evangelios en la Biblia de Estudio Ortodoxo, lo estoy repasando ahora, entonces, por ejemplo, cuando yo quiero leer alguna otra cosa, eh, sobre todo también espiritual, pero no netamente la Biblia. Estoy leyendo uno de los libros de Stephen de Young. Antes de leer ese libro, antes quizás de leer incluso una literatura, lo que sea, leo algo de los evangelios. Primero los evangelios y después también otra parte de la Biblia. Si quiero leer Deuteronomio, que lo leí hace poco, primero voy hacia los cuatro evangelios y después voy hacia esa parte de la Biblia, como por ejemplo este libro de Deuteronomio o otra cosa. ¿Estará eso como un poco rebuscado? ¿No es Me- necesario? A mí me parece bastante bueno, sí. Eh, me parece súper saludable, porque de hecho hay historias acerca de monjes que se extraviaron del camino, por ejemplo, por abocarse solamente a los textos del Antiguo Testamento y terminaron con un espíritu distinto al espíritu de Cristo, para decirlo suave. Eso aparece en la sentencia de los padres del desierto, hablan acerca de un caso así. Así que siempre que nosotros nos acerquemos al Antiguo Testamento, a mí me parece muy bueno lo que tú haces, de ir primero al Nuevo. Que este sea como la lámpara que nos ilumine este lugar en que están las sombras de lo que va a ser la realidad y la luz en Cristo. Hace Buenas mucho noches, tiempo, Crisóstomo. co- Adelante. Pido la palabra un momentico. Bendiga, Padre, ¿cómo está? Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Eh, Ciertamente nosotros somos cristianos, ¿no? No somos judíos. Mm, Y cuando nos acercamos al texto, tenemos que recordar primero que quienes escribieron el Evangelio ya tienen una experiencia de la resurrección. mm, No hay ninguno leyendo los textos porque voy a descubrir la verdad, porque voy a desentrañar la historia. Lo principal es que ya hay una experiencia de la resurrección. Sus ojos están, yo diría, transidos de la gracia. Y cuando ven el Antiguo Testamento, lo están viendo con ojos cristianos. No son neófitos que empiezan, pues no es que sea un error, pero ortodoxamente hablando, empezar el libro del Génesis desde el principio y esperar terminar el Apocalipsis, eso no, nunca lo ha enseñado la Iglesia Ortodoxa. En ese sentido, se leen primero los Evangelios, las cartas Paulinas, después ahí sí nos adentramos un poco en la sabiduría o los libros sapiensales, los libros históricos, y de último sí entramos a, como decimos con fuerza, al Apocalipsis, mm. pero porque hay un sentimiento muy profundo de desentrañar la acción de Cristo en la historia de la humanidad. Porque sí, lamentablemente hay muchas personas que sin ningún tipo de tutela empiezan a leer los textos aisladamente y pues terminan diciendo tantas herejías como cabezas ahí interpretando un texto. Y por eso la iglesia, gracias a Dios, ha tenido ese deseo de que la gente pues no se pierda en los textos. Y acuérdense que la primera herejía que se trató con mucha fuerza, sobre todo para Arrio, era porque él interpretaba textos aisladamente y hacía como una sabanita de retazos con textos. Y eso es lo mismo que hacen los protestantes hoy en día. Entonces miren que el mismo error lamentablemente pasan los siglos y sucede lo mismo. Y se les olvida lo que le decía San Atanasio en su época, que era diácono, y le dijo a Arrio, usted me puede citar la Biblia, pero tiene que hacerlo en el contexto total del libro. No me cite una perícopa aislada del todo el contexto bíblico, porque no estamos justificando temas. Dicho de esa manera, con la Biblia usted puede justificar
todo, pena de muerte, abortos, todo se puede justificar, porque si lo busca aisladamente, va a encontrar extractos que pueden eh, justificar lo injustificable. Entonces, claro, en ese sentido la iglesia es una maestra impresionante. Hay personas que le dicen, no, si no lo está en la Biblia, no me interesa. Y uno le pregunta, ¿y quiénes hicieron el censo en los primeros siglos de qué era canónico y qué no era canónico? Pues los cristianos. Y recordemos, por ejemplo, el Apocalipsis, el libro más tardío en ser incorporado al canon, casi ya el siglo sexto. Entonces, ¿eso qué indica? De que los cristianos eran conscientes de la misma autoridad que tenían. Entonces, claro, hoy aparecen un grupo de personas desfasadas de la historia de la iglesia que nacen con movimientos desde el siglo XVI, los más antiguos, hasta los días actuales, y leen los textos desconociendo toda una tradición milenaria. Y lo más triste es repitiendo los mismos errores, porque ni siquiera son otros, son los mismos. Entonces ahí es cuando realmente tenemos que estar conscientes que así como Dios reveló a a estos agiógrafos, y que la iglesia nunca ha tenido miedo de que, por ejemplo, nos quemen todas las Biblias, borren todas las bases digitales, la iglesia nunca se preocupa por eso, porque si Dios inspiró a hombres y mujeres para hacerlo, no hay ningún problema que lo vuelva a hacer. Entonces, no nos volvemos como fanáticos de los textos, porque no somos ningunos fanáticos. Entonces, fuimos depositarios de una tradición. Y ellos a su vez recuerden que, por ejemplo, los evangelios se escriben para no decir esto es lo correcto. ¿Por qué escriben los evangelios? Porque ya estaban diciendo mentiras. Y los cristianos dijeron, oiga, eso que están predicando ni lo hemos escuchado, ni nunca nos lo han enseñado. Entonces, por favor, vengan, vamos a recoger los textos que sí son, en este caso, canónicos. Y estamos hablando ya entrado más de los años 70. Entonces ahí es cuando uno entiende que esas personas que solo buscan la literalidad del texto se le olvidan del mismo contexto en el que vivieron los padres agiógrafos, y que redactaron el canon propio de nuestra tradición, y no era únicamente por decir tenemos la verdad, sino simplemente lo que siempre ha hecho, resguardar lo que ellos a su vez escucharon y les enseñaron. No estaban tratando ni de satanizar a nadie, sino de custodiar lo que a su vez recibieron por tradición. Bueno, eso era, perdonen la... No, no, muchas gracias, padre, de verdad. Una bendición poder escucharlo y súper instructivo y muy atingente y adecuado a lo que nos ha compartido, de verdad. Es como el broche de oro ya para ir cerrando nuestra charla de este día. Muchas gracias a todos, Padre Esteban, también por su presencia y a todos quienes han podido participar y conectarse. Les mando un abrazo a todos y también a quienes vayan a ver el video más adelante. Así es, y los que han de verlo en el futuro. Bendiciones para todos. Chau, chau.